actualmente hay un nivel de prevalencia bastante alto, ¿no? Muchos estudios señalan que esto es debido a que hay una mayor información relacionada a esta temática, que estas características justamente de los chicos, ¿no? Y bueno, las personas con este diagnóstico previamente ya se daban, solo que estaban diagnosticadas de un modo distinto, ¿no? Entonces, digamos, antes en el DSM-4, ¿no? Se les consideraba como trastornos particulares, ¿no? Un trastorno desintegrativo infantil, ¿no? Tenemos el síndrome de Rett. Bueno, el síndrome de Rett ahora está dentro de los síndromes, pero por ejemplo hay el Asperger, ¿no? Que está considerado como un diagnóstico, eh, sí, con ciertas características parecidas, pero no dentro del mismo grupo, ¿no? En cambio, ahora ya está considerado todo dentro del trastorno espectro autista, entendiendo justamente el tema de la variabilidad y la heterogeneidad de este conjunto de diagnósticos. Entonces, hay distinta investigación diversa. Yo estaba hace poco en el SLAN, en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, en el cual expuse un trabajo relacionado a las funciones ejecutivas del trastorno espectro autista, el perfil de funciones ejecutivas, ¿no? A nivel neuropsicológico. Ese ha sido uno de mis últimos estudios. Bueno, ahora estamos en conjunto justamente de IPOPS con algunos temas más de riesgo psicosocial, que de hecho nos interesa, ¿no? Pero hay un boom, diría yo, de muchas personas interesadas en la atención a personas con este diagnóstico, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Entonces, justo el tema del día de hoy que incluye la comprensión del lenguaje, los desafíos, las oportunidades, el tema de la comunicación, porque obviamente es un signo, perdón, un síntoma cardinal de la triada del TEA, la dificultad específica en la comunicación, ¿no? Y cómo se debe trabajar, cómo se debe de intervenir, también es una temática que eh, es una consulta constante justamente de los alumnos, ¿no? De psicología, psicólogos en general, ¿no? La que sigue. Los apoyos visuales. Ok, básicamente dentro del trastorno espectro autista, algo que nosotros tenemos que conocer es el tema de la comunicación, ¿no? Tenemos que diferenciar qué es la comunicación del lenguaje, el habla y, bueno, la importancia de los apoyos visuales. La comunicación es un indicador global, escrito, hablado, gestual. Distinto, por ejemplo, al lenguaje, que es este proceso superior, ¿no? Que incluye justamente la capacidad de abstracción que nosotros tengamos, además del simbolismo, ¿no? Que está graficado justamente en imágenes, ¿no? Y finalmente tenemos el habla, que es el proceso de producir voz, ¿no? Y aquí obviamente vamos a encontrar los dialectos y demás. Nosotros observamos que dentro del trastorno espectro autista, como ya lo había mencionado, uno de los síntomas cardinales es la dificultad en la comunicación. ¿Listo? Tanto a nivel del lenguaje oral, verbal, ¿sí? Y también a nivel no verbal. ¿Pero esto significa que hay una ausencia de comunicación? No, todas las personas nos comunicamos, todos tenemos este indicador global de expresar lo que finalmente sentimos. La cuestión es que hay una alteración en los procesos del lenguaje. Eso significa que el cómo se expresa la persona con trastorno espectro autista eh, aquí va a recaer justamente la dificultad. Entonces, nosotros podemos observar que ante esta dificultad en el lenguaje, sobre todo a nivel oral, el habla se va a tomar mayor dificultad a nivel verbal, ¿no? O sea, el proceso de producir voz y sonido va a estar alterado, ya que en sí el proceso superior del lenguaje, sí, está alterado. Pero sobre todo está alterado, como les digo, a nivel verbal, pero hay una cuestión que no está alterada y que de hecho más bien es un apoyo dentro de la comunicación de las personas con este diagnóstico. ¿Y cuál es? Es básicamente el simbolismo. Nosotros tenemos que considerar que las personas con este diagnóstico son procesadores visuales por excelencia. ¿Esto qué significa? Que las imágenes, si el simbolismo va a facilitar el proceso de la comprensión o expresión del mundo interior y de la interacción a nivel social. Por lo que los apoyos visuales
van a ser fundamentales. ¿Listo? Entonces, que un niño, por ejemplo, que recién justamente está en el desarrollo del lenguaje, utilice apoyos visuales, va a generar una mejor o mayor posibilidad dentro de su comprensión. Entonces, aquí justamente es lo que ustedes pueden observar dentro de la pantalla, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿no? De cómo nosotros podríamos expresar una situación en particular, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué es el COVID? Cuáles son las reglas o las normas básicas, entendiendo, recordando que las personas con trastorno espectro autista son procesadores visuales por excelencia, ¿sí? Entonces, es necesario tomar en consideración ello. La siguiente, por favor. Asimismo, ya en cuanto a la intervención, nosotros diríamos que em, para establecer, por ejemplo, el tema de las normas, establecer la forma en la cual nosotros vamos a llegar a los niños con este diagnóstico. ¿Por qué me baso más en los niños? Porque usualmente el diagnóstico se da alrededor del año y 8 meses, ¿sí? Ya hay pruebas específicas que desde el año te dan una sospecha tal cual, que es el ADR y el A22, que estos son los instrumentos que son más utilizados y certificados en cuestión del diagnóstico del TEA, ¿sí? Y sospecha un año y diagnóstico completo 30 meses, ¿listo? Entonces ya hay un diagnóstico tal cual, es evidente que también la experiencia pesa. ¿Ok? Pero a lo que voy es de que se le diagnostica. Después de que se le diagnostica, digamos, hay un trastorno, el trastorno espectro autista tiene tres niveles. Nivel uno, alto funcionamiento, nivel 2, funcionamiento medio, y nivel 3, un funcionamiento bajo funcionamiento, ¿sí? Eh, en estos tres niveles de funcionamiento, ¿el tipo de comunicación cambia? Sí. ¿Por qué? Porque vemos que en el alto funcionamiento las alteraciones en la comunicación son más de tipo social. Entonces, el chico sí habla, tiene un lenguaje oral, pero hay unas respuestas atípicas, ¿sí? El lenguaje pragmático es lo que más les va a costar, ¿sí? Ya lo vamos a ver. En un chico nivel 2 sí observamos que la comunicación verbal va a estar alterada, no tanto como en un nivel 3, ¿sí? Este funcionamiento medio incluye que, por ejemplo, hable tardíamente, eh, no puede estructurar todo completamente una oración, ¿ok? La comunicación está alterada, pero medianamente. En cambio, en un bajo funcionamiento se observamos que hay una deficiencia notable en la comunicación verbal y no verbal. Entonces, digamos que nos encontramos con un chico nivel 2 o un chico nivel 3. ¿Qué tenemos que hacer en terapia? ¿Cómo nos aproximamos a ellos? Sí o sí por medio de los pictogramas. Pictogramas como podrán observar dentro de las diapositivas, ¿no? En los que allí podríamos establecer el tema de los límites, la estructura del horario, cada una de las actividades que se van a trabajar en la sesión de terapia o, por ejemplo, a nivel de la sesión educativa. También tenemos el intercambio de fichas, ¿no? Que van a ser reforzadores, ¿no? Entonces, sí es importante que para la comprensión y la comunicación utilicemos esto. Lo siguiente, por favor. Asimismo, la estructuración tiene que ser una pieza clave dentro de la comunicación. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Porque bueno, aquí finalmente el título es descifrar cuáles son los desafíos y las oportunidades dentro del trastorno espectro autista. Ya hemos visto que una oportunidad es el apoyo visual. Una segunda oportunidad sería la estructuración. ¿Sí? Que incluye la anticipación de actividades, ¿no? O sea, una organización. Todo el mundo se organiza, si todo el mundo tiene un horario que está escrito, un horario que te va a permitir, por ejemplo, el saber qué pasó antes, qué pasó después, pero los chicos con TEA suelen tener mayores niveles de ansiedad cuando no hay una estructuración de lo que va a pasar en el futuro. Y ¿por qué, por ejemplo, repiten una actividad? Porque se pueden estar muy interesados, e incluso si es a nivel sensorial, se pueden estar autoestimulando, pero si se las quitas,
ellos entran en mayores niveles de ansiedad porque sienten que no se los vas a devolver. Entonces, cuando se les estructura de que sí te voy a devolver las burbujas, pero primero vas a hacer una actividad que esté ligada a la escritura. Yo sé que te cuesta, etcétera, pero vas a tener un reforzador a posterior. Entonces, el uso de agendas y horarios visuales también es una oportunidad dentro de la comunicación. La siguiente. Así como la estructuración, vamos a ver que la agenda visual, como registro gráfico, escrito, ¿no? Va a facilitar lo que les digo, la anticipación. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Los dibujos de la agenda visual suelen ser sencillos, se ajustan a la realidad, listo, a la edad de el niño, ¿no? La persona con trastorno espectro autista. Y es importante que nosotros en el trabajo del uso de pictogramas vayamos de imágenes concretas hasta el pictograma tal cual, ¿sí? Pero cuando ya está el pictograma tal cual, como en este caso se da el ejemplo, nosotros podríamos utilizar incluso letras, ¿listo? ¿Por qué? Porque ellos suelen decodificar desde una edad temprana las letras, ¿no? Sobre todo los niños que tienen un funcionamiento medio o un funcionamiento alto, es algo común que se diga, ¿no? Ah, lo lee, ya lo reconoce, ya nos dice tal cual palabra. Entonces, esa también es una oportunidad. Y podríamos ir trabajando el tema de la lectura, ¿listo? Entonces, las agendas visuales. La siguiente. ¿Cómo nosotros vamos a generar la expresión? ¿Qué consejos yo les puedo dar? Ya hemos visto que en desafíos que está, uno, ausencia de comunicación verbal en chicos con un nivel 3. En un nivel 2 estamos viendo como desafío que hay una dificultad en la comunicación verbal. Hay expresión de gestos, sí, pero les cuesta de manera espontánea el desarrollo de estos. ¿Y qué estamos viendo en los chicos con alto funcionamiento? Que hay una dificultad a nivel pragmático. ¿Eso qué significa? En cuestión de la comprensión del lenguaje figurado, por ejemplo, los chistes y demás. ¿Qué hacemos con los chicos que tienen dificultad tal cual en la expresión? Algunos conceptos. Primero, tenemos que captar la atención del niño, ¿no? Entonces, el niño, por ejemplo, una característica del TEA tienen intereses restringidos, ¿no? Entonces va y está con la burbuja y solo mira la burbuja, la interacción social no te está mirando, entonces tú lo sientas a la mesa, pero sigue con la burbuja, mirando a la burbuja o tratando de inflar la burbuja, etcétera, ¿no? El burbujero. Ya. ¿Cómo vas a comunicarte con él? Tienes que captar su atención. Entonces, lo que puedo hacer es que yo, el burbujero que tiene, primero le podría mostrar un burbujero más bonito, distinto, de otra forma, y lo pongo a la altura de mi rostro. ¿Le va a llamar la atención? Sí. ¿Listo? En ese tránsito le puedo quitar el burbujero para que luego no regrese a lo suyo, si es que tiene mayor flexibilidad. ¿Listo? Entonces ya, solo tengo el objeto acá, él va a querer levantar la mano para quitarlo. Yo lo que tendría que hacer es ponerme a su altura y hablarle de frente, listo, con un lenguaje concreto, claro, mínimo de palabras, no apabullar, listo, un par de palabras, ¿no? Burbujero, dame, ¿quieres? Dame, y junto con el gesto, eso es modelamiento, listo. No está captando la atención con el objeto, o sea, hasta ahora no lo ve. Entonces, lo que podría hacer es voltearle el rostro suavemente para que lo vea. ¿Listo? Modelar, estimularlo a nombrar. El niño no habla, no dice burbujero, pero dice bu, bu. Ya, es aproximación de cierta palabra, ¿no? Porque ya está bu, bu, no dice burbujero, pero dice bu, bu. Entonces, hago que él exprese, estimulo a que nombre. Aprovecho las situaciones de interacción social con sus intereses para que él pueda comunicarse. Utilizar gestos, ¿por qué? Porque él va a repetirlos, ellos tienden a imitar, ¿listo? Esto de hecho también se tienen que trabajar en terapia si es que les cuesta, ¿listo? Pero después, en los casos niveles 2 usualmente tienen buen nivel de imitación, entonces si imitan el gesto, entonces ya ustedes están teniendo un logro. En un niño, por ejemplo, nivel 3 con un funcionamiento bajo, también el que haga netamente el gesto va a
ayudarnos a justamente comprender qué es lo que está expresando, ¿listo? Evitar la ironía, metáforas o lenguaje no literal en los casos de alto funcionamiento. Y siempre tiene que ser la mano de qué? De imágenes, porque la imagen visual se presentará, está ahí presente, ¿no? Facilita lo que necesitamos. Vamos a hacer algunos ejemplitos acá rápidamente de la aplicación de las reglas de la comunicación, ¿sí? Entonces, tenemos un caso. María es la mamá de Rodrigo, un pequeño de 3 años, quien dice ciertas sílabas. Tate, tiene como interés restringido las masas, o sea, el Play-Doh, ¿no? La terapeuta le aconseja que aproveche esta situación para estimular el lenguaje. Entonces, tenemos allí dos opciones de situación. Primero, que María, que es la mamá de este pequeño, cada vez que Rodrigo se encuentra en la mesa y este empieza a llorar, él lo que hace es que la forma de pedido de Rodrigo de las masas, ni bien ella lo siente, va y abre el pote, listo, y se lo da. O sea, ve que el niño está llorando y se lo alcanza. Llega su papá y le dice que debe hacer que pida, ¿no? Entonces el papá le dice, no, deberías hacer que él pida, pero la mamá le dice que no, ¿listo? Porque llora, ¿no? Y el papá también reacciona como si él fuese malcriado, ¿no? El pequeño se pone a llorar, por lo que la mamá no entiende, le dice a su papá que él no entiende la condición. Otra vía. Cuando Rodrigo se encuentra en la mesa y la mamá escucha su inicio de llanto, lo que hace es sacar el pote, ¿sí? El pote de las masas, ponerse a su altura, mostrarle el pictograma del dame y repetir con él dame, modelando con su manito. ¿Cómo modelamos? Cogemos su manito y hacemos que él haga el gesto. Dame. ¿Sí? El pequeño inicialmente llora, pero luego repite tate. No dice dame, pero dice tate, porque ya sabíamos que él podría hacer ese silabeo. Ni bien surge ello, la madre le da la masa. ¿Eso qué significa? Que lo premia. Entonces, ¿allí qué estamos haciendo? Le estamos enseñando cómo él debe de comunicarse. Si nosotros no estamos facilitándole las cosas y permitiendo que, por ejemplo, no haya comunicación, que eso a veces las mamás hacen porque el niño está llorando, está triste, ¿no? Sino que yo entiendo, ¿no? Las madres que quieren calmar ese llanto, quieren ayudarlo, ¿no? Pero también como terapeutas es importante que nosotros ayudemos a que el niño se comunique. Hay que escuchar el niño qué sílabas dice, qué borbojeos dice, en qué me puedo apoyar para que él justamente se comunique con mayor posibilidad, ¿listo? Y siempre el gesto. No lo logra, entonces nosotros lo modelamos. Decimos, dame, dame, para que él nos vea y nos trate de imitar, ¿listo? Esto también se trabaja en espejo, etcétera, ¿no? Pero ese sería un ejemplo de la aplicación. La siguiente. Vamos a ver algunas estrategias según la alteración y de acuerdo a los componentes del lenguaje. ¿Listo? Los componentes del lenguaje van desde la parte fonética, fonológica, que esto lo trabajan muy bien los fonoaudiólogos, ¿sí? Y es algo que los terapeutas del lenguaje también es muy conocido, ¿no? El tema de las dislalias, ¿no? Los problemas a nivel fonético, eso significa del fonema, el sonido, ¿no? Comúnmente dicho, fonológicos en cuestión de las sílabas, ¿no? A nivel, eh, el sonido de las sílabas, por decirlo así, podríamos indicarlo. Luego a nivel morfosintáctico en cuestión de la estructura, sí, de la oración que se dice, a nivel léxico semántico en cuestión de los conceptos, los grupos gramaticales, ¿sí? Los grupos semánticos y a nivel pragmático, ¿sí? Que es el lado más social del lenguaje, ¿listo? Entonces, ¿qué estrategias podemos ver? La siguiente. Primero, veamos a nivel del componente semántico. Asegurarse de la comprensión del concepto, ¿no? Uno de los desafíos en la comunicación con los niños TEA es saber si el niño me está entendiendo o no me está entendiendo. Entonces, seguimiento de instrucciones simples, ¿no? Que eso sea 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Y de hecho las instrucciones se van complejizando, ¿no? Ya no es solo dame tal cosa, sino es dame, me vas a dar la pelota, la vas a poner debajo de la mesa, de ahí te vas a ir a tu cuarto y vas a traer esto. Se van complejizando, ¿no? Entonces,
cómo nosotros trabajamos el tema de la comprensión, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, hay algunos consejitos, ¿no? Es sobre todo para niveles eh, de alteración mayor, ¿sí? Pero cuando el niño ya va avanzando, vemos que es un nivel de funcionamiento medio, por ejemplo, y queremos ampliar los conceptos, es importante trabajar los grupos semánticos, grupo de frutas. ¿Cómo nos damos cuenta de que él está entendiendo? Por ejemplo, el que él pueda realizar la asociación, ¿no? Entre una fruta y otra, ¿no? Entonces, asociación de una imagen real con una imagen dibujada, ¿no? Como ven en la diapositiva. ¿Listo? Es importante el evitar la ecolalia, ¿no? Tú le puedes preguntar, ¿qué es esto? Fruta. A veces las profesoras dicen, o algunos psicólogos dicen fruta, y el niño repite fruta o fresa, fresa. Ya, pero en realidad está haciendo ecolalia, está repitiendo o te está entendiendo la pregunta. Entonces, ¿tú cómo podrías saber eso? Haciendo una doble pregunta. ¿Cómo se llama? Fruta. ¿De qué color? ¿Qué color es? ¿Sí? Decíamos pocas palabras. Si te dice fruta, no entendió. ¿Listo? Entonces allí tenemos que ver la discriminación de las preguntas. Estas preguntas también se ponen en pictogramas. Entonces hay una pregunta de qué es y hay una pregunta de color. Entonces yo le pregunto, ¿qué es? Y tiene que decir fresa o fruta. Color, fresa, ¿no? Color. Ahora le digo color, color. Me tendría que decir rojo, ¿no? Entonces, si no está haciendo la discriminación, eso tengo que trabajar, ¿no? ¿Qué es? Color. Entonces, tanto con el pictograma como con la expresión verbal, para que haga la asociación de que uno significa qué es, significado, y otro es el color. ¿Listo? Es importante trabajar las definiciones, grupos semánticos, iguales, diferentes, ahí también nosotros podemos ver la discriminación. Las definiciones, ¿cómo se trabajan? Bueno, ¿no? Como ven en la diapositiva del fondo, por ejemplo, el huevo, ¿no? ¿De qué color es? Entonces pueden poner allí, ¿no? Se compara el color blanco o el color café. ¿De dónde sale, no? ¿Dónde lo usamos? ¿Cuándo lo comemos? Y todo en pictogramas. Y de esa manera vamos a tener vamos a buscar una mayor comprensión. La siguiente. Entonces, se suele iniciar con el objeto preferido del niño, ¿no? Un comando para que el niño nombre. ¿Listo? Entonces, recién se está expresando, es un niño con bajo funcionamiento. Entonces, queremos que aprenda un grupo semántico, ¿no? Juguetes. Ya, tenemos la pelota, ¿no? Dámela, él quiere el niño está buscando, ¿no? Y dice, dame, dame, dame. Ya sabe decir dame, pero ahora quiero que diga, pues, pelota, diga, globo, diga, y que entienda que todo ese grupo es juguetes, ¿no? Entonces, dámela, entonces yo le digo, dámela, y señalo, dámela, entonces pelota, ¿no? Hasta que lo repita. La siguiente. A nivel del componente sintáctico, ¿qué podemos observar? Que lo que les decía, ¿no? Busca que el niño exprese correctamente la estructura, ¿no? De las oraciones. Una estructura básica es el sujeto, verbo y predicado, ¿no? Esto también se hace con pictogramas, ¿no? Entonces, tendríamos que trabajar, por ejemplo, el, la, ¿no? Es el niño, ¿no? La niña, etcétera. Pronombres, ¿no? Bueno, este es pronombre, el, la, ¿no? El artículo dentro de la oración, ¿no? La luz, qué sé yo, los conectores, las preguntas, lo que les decía, quién, dónde, qué hace. Entonces, nosotros podemos armar oraciones, ¿sí? Pero que cada una de las palabras se muestren en un lugar distinto, ¿no? Como la imagen que ustedes ven, ¿no? El niño apaga la luz. Entonces, cada uno tiene una función, ¿no? Entonces, acá le podría preguntar, ¿no? Después de que ya he trabajado quién, dónde, qué hace, le digo, ¿quién apaga la luz? ¿Quién apaga la luz? ¿No? Entonces le doy opciones. Eso es modelar, eso es moldear, ¿listo? Entonces le doy opciones. ¿El niño o la niña? ¿Sí? ¿El niño o el papá? ¿Quién? ¿Quién? Y es el niño, ¿no?
Entonces, ¿quién apaga la luz? El niño apaga la luz, pero con una estructura completa, porque ellos tienden a tener también como desafío esta dificultad en la estructura, ¿no? Entonces, muchas veces en vez de decir el pronombre personal yo, ¿no? Como a mí me gusta los perros, dicen, a Milagros le gusta el perro, en vez de decir el pronombre personal. Entonces, eso también se tiene que ir trabajando, que estructuren adecuadamente, como con moldeado. El siguiente, la exteriorización del yo. ¿Listo? Usar fotos del niño y de la madre, provocar la utilización del yo, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo hacemos que el niño pueda expresar el yo? El que él justamente se le muestra su foto, ¿no? Entonces, foto del niño y foto de la mamá. Y yo digo, Milagros, a Milagros le gustan los gatos. Y al lado de Milagros está el yo, ¿no? El pronombre yo. Entonces, ya se va a notar de que, Milagros, entonces es yo. Entonces quito la foto de Milagros y es a mí me gustan los gatos, ¿no? En el pronombre ya posesivo. ¿Listo? Modelear con el dedo, ¿no? A ti, cuando trabajamos, ¿no? A mí, a ti. Luego se generaliza haciendo consignas, hazlo tú, ¿no? ¿A quién le toca? Dicen los niños, a Rodrigo. Pero ¿cómo es en pronombre? ¿Quién es Rodrigo? Rodrigo es a mí, ¿no? Entonces mostramos su foto y él es a mí, pronombre personal, pronombre posesivo, ¿no? La siguiente, en cuestión de las frases, esto también se va a trabajar con frases cortas y frases más largas, esto es a nivel sintáctico y un tanto semántico, ¿no? Hay que apoyarnos también en cuestión de los secuenciadores, ¿ok? La siguiente, por favor. Estas son muy útiles las estructuraciones con pictogramas, que es, por ejemplo, el que yo les estoy mostrando allí. Eso ustedes lo pueden encontrar en distintas tiendas, entonces ayuda mucho a ampliar, listo, el vocabulario dentro de una estructura de frase, ¿no? Desde las frases cortas hasta las frases largas, ¿no? Dame agua. Y después será mamá, dame agua, ¿no? Los secuenciadores ayudan mucho. La siguiente. Las preguntas, quién, qué hace, qué, dónde, pero aquí como ustedes podrán ver, está con pictogramas, ¿no? Entonces le puedo decir, ¿quién tiene el pantalón verde? Entonces él tiene, marca con una X, X, X en el pantalón, ¿quién tiene el pantalón verde? ¿Quién es? La niña. Entonces yo puedo tener a la par o un pictograma que sea la niña, ¿no? Y que el señal diga la niña. Luego, ¿quién tiene? Puedo hacer un juego, ¿no? De quién él señala. Si al inicio el niño no lo comprende, primero que podemos poner la estructura de instrucciones con pictogramas. Y si pese a esto no entiende, entonces yo moldeo, ¿sí? Es a buscar. ¿Qué hace? Ya esto es en cuestión de verbos, ¿listo? ¿Qué es lo que tiene para saber objetos? ¿Listo? Complementos, sustantivos. ¿Dónde? En cuestión de lugares, ¿no? El complemento. Entonces, el reconocimiento de preguntas es importante. Entonces, esto va a evitar la ecolalia, ¿no? No funcional y nos va a dar una oportunidad de una comprensión más ágil. La siguiente. Las narraciones vivenciales, ¿no? Nosotros podemos hacer frases pequeñas y juntas trabajándolas, ¿no? Primero por separado, o sea, solo, por ejemplo, nos lavamos los dientes. Este pictograma, ¿qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ves? Que el niño se lava los dientes. Pero, ¿qué pasa, no? Antes de que se lave los dientes, para que se lave los dientes, primero, ¿qué tengo que tener? El niño hay un vaso, tiene que haber un vaso, el cepillo y la pasta, ¿no? Y así vamos estructurando. Eso también va a dar una oportunidad. La siguiente. Entonces, ya hemos hablado de la
parte fonética, ¿no? Perdón, hemos hablado de la parte semántica, ¿listo? Y de la parte sintáctica. Ahora vamos a ver el componente fonético-fonológico, ¿no? Yo diría que sí es un componente que me llame la atención, pero que para la comprensión es más importante trabajar primero la semántica y a la par, sí, un tanto el tema fonético para que se pueda comprender, ¿no? Pero yo no me enfocaría únicamente al trabajo fonético-fonológico, sí, hay muchos intervenciones que se basan únicamente, ¿no? En que el niño logre expresar bien los sonidos, pero además de eso, diría yo que el tema de la comprensión es algo relevante, ¿no? Y este componente también, a la par de la comprensión y la parte sintáctica, sí que puede haber una correcta expresión, ¿no? Fonética. ¿Cómo se trabaja con la discriminación auditiva, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener distintos sonidos de em, cómo hace un pollo, cómo hace un gato, qué sé yo. Entonces hago el sonido y le digo, ¿cuál es? Tengo una fila de muñecos, ¿no? Muñecos de la granja, ¿sí? Animales de la granja. Entonces le digo, ¿cuál es? Y hago escuchar un pollo, ¿no? Pío, pío, ¿cuál es? ¿Cuál? ¡Ah! El pollo hace pío, pío, ¿no? Entonces, que discrimine auditivamente. Praxias faciales, se trabaja esto en espejo, ¿no? Con el tema del modelamiento, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, veo que tiene una dislalia en cuestión de la S, ¿no? El ceseo, por ejemplo, o más que el ceseo ya, digamos que no logra expresar correctamente el fonema S, ¿no? Entonces podría hacer ciertas praxias, ¿no? Que incluye el dónde está ubicada la lengua, el punto donde debería de colocarse para que el sonido sea claro, ¿no? Entonces se lo puedo explicar en frente al espejo, como ustedes ven allí también hay algunos juegos, ¿no? De praxias faciales, ¿no? El soplar, ¿no? El que la lengua esté de un costado al otro, tal vez no está logrando cerrar bien los dientes, etcétera. La siguiente. Y bueno, aquí ustedes ven que además del tema fonético tal cual, el tema fonológico, también se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, además de, por ejemplo, el fonema de la F, también el fa, fe, fi, fo, fu, con distintos apoyos visuales. La siguiente, el último componente, que es el componente pragmático. Me voy a robar unos 3 minutos para terminar con el componente pragmático. Acá vamos a ver un tema de el componente más alto del lenguaje a nivel de interacción social. ¿Sí? Los componentes básicos son el componente semántico, el componente sintáctico, luego tenemos, como ya hemos visto, el componente fonético-fonológico, que incluye justamente ya el habla, ¿no? A nivel de omisión de emitir sonidos adecuadamente, listo, pero el componente pragmático, diría yo, que es un componente eh, que sirve mucho en la interacción social, ¿no? Y que siempre se tiene que trabajar. Obviamente, eh, a la par del semántico y sintáctico, ¿no? Porque si no el niño no habla muchas palabras, ¿cómo va a entender un chiste, por ejemplo, ¿no? O si no estructura bien la oración, ¿cómo va a entender un chiste, un doble sentido, qué sé yo, ¿no? Por eso les digo que este es un componente alto, pero que sí se tiene que ir trabajando desde eh, una etapa temprana y adaptada, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué trabajamos, por ejemplo? Tal vez no será chistes, pero sí la emoción simple. El niño tiene un lenguaje de expresión media, por ejemplo, en cuestión de vocabulario, pero allí yo le podría enseñar como un conjunto semántico emociones. ¿Listo? Emociones simples, las cuatro básicas, ¿no? Feliz, triste, enojado, miedo. Entonces, le explico. Luego, las emociones complejas. Hay libros de emociones complejas, ¿no? Cuando el niño también ya tenga más vocabulario. También es importante ver el tema de la comprensión, si hay asociación o no de discapacidad intelectual. ¿Listo? Entonces ya, yo veo emociones complejas, teoría de la mente, ¿no? Ese es un desafío. ¿Listo? El déficit en teoría de la mente que también se tiene que expresar en el trabajo en intervención, ¿no? Para
justamente tratar, ¿no? Cómo es que el niño va a poder tener esta capacidad, ¿no? La teoría de la mente que implica la capacidad de ponerse, de comprender la intencionalidad del otro, ¿listo? Justamente el tema de intencionalidades, ¿no? Lo que el otro está pensando, siente, lo que el otro dice, ¿listo? Y en chicos con alto funcionamiento, sobre todo chicos con Asperger, que se trabaja el tema de emociones complejas, teoría de la mente, desde tempranas edades, desde que se diagnostica usualmente, que es alrededor de los 5 años, ¿listo? Hay estudios que muestran que las medias son entre 4 y 5 años, ¿listo? Em, aquí usualmente, ¿no? Pero que hay un interés desde edades también tempranas, ¿no? O sea, hay cosas que llaman la atención, pero tal cual, 4 y 5 años, ¿no? Diagnóstico claro, conciso. Aquí tendremos que trabajar el chiste explicado, el doble sentido explicado. Entonces, en la parte de arriba hago el chiste y acá le explico. ¿Por qué es chistoso? Ah, es, por ejemplo, mamá, mamá, ¿por qué en el cole me llaman despistada? Niña, que tu casa es la de arriba. Entonces, ¿por qué es graciosa? Ah, la niña es tan despistada que se olvidó de el, el piso en el cual vivía. ¿Listo? Entonces, esa explicación. Y decimos, qué gracioso. Los terapeutas, los psicólogos que nos están viendo tienen que mm, tratar de tener la mayor cantidad de expresión, ¿listo? Para que el niño también imite esto. La siguiente. La comunicación social y recíproca. Ok, entonces, la comunicación social va a incluir justamente lo que les digo, ¿no? El comprender habilidades básicas como dar gracias, etcétera, ¿no? Esto se le puede enseñar con pictogramas. La siguiente, contestar y hacer preguntas. Listo, la estructura de la reciprocidad social, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Cómo te ha ido? Bien. Y muchas veces los niños no responden nada más, solo que se quedan en el bien, ¿no? Entonces hay una estructura de respuesta, añadir información, hacer una pregunta similar. Me fue bien. Añado información. ¿Por qué me fue bien? Saqué una A en mi clase. Hago una pregunta similar. ¿Y a ti cómo te fue? Entonces, esos son trucos para ser un buen conversador, ¿no? Yo les recomiendo, les voy a mostrar ahora algún material sobre ello, ¿no? En dónde podrían encontrarlo. Anabel Cornau es una madre de un chico que tiene autismo, sí, que tiene mucho material y ustedes lo pueden encontrar fácilmente en la web. La siguiente. Comprensión de historias. Listo, la comprensión de historias, con pictogramas, también va a ser importante, ¿sí? Para que nosotros podamos saber, ¿no? A nivel pragmático, las emociones que está sintiendo el personaje, ¿no? Las frases adicionales que dice, si hace, cuál es la intencionalidad de él, etcétera. Y por último tenemos la descripción y creación de historias sociales. ¿Listo? Que es la siguiente. En la descripción y creación de historias sociales, aquí vamos a ver una herramienta de oportunidad. ¿Listo? Mm, en cuestión de los componentes lingüísticos, ¿no? Podemos ver que encontramos aquí la comunicación, la reciprocidad social, ¿no? La exteriorización del yo, desde las primeras palabras hasta el vocabulario, ¿no? Narraciones vivenciales, contestar y hacer preguntas, las historias sociales van a ayudar mucho, listo, en cuestión de que nosotros, si nos, este es la última oportunidad que les voy a comentar el día de hoy. Es grandísimo este tema, pero dentro de los tips, uno de ellos importantes es las historias sociales. Si ustedes ven que un chico con TEA, sobre todo de alto funcionamiento, funcionamiento medio, les cuesta mucho, por ejemplo, alguna situación social en particular, nosotros lo que podríamos hacer es crearle una historia, ¿listo? Con imágenes en la que nosotros la dibujamos y hacemos que un personaje esté teniendo la situación que él está teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él se siente triste porque no, su profesora no lo llamó, ¿no?
no le tomó lista. Entonces, y está triste y no sabe, está enojado y dice, no, nadie me quiere, etcétera. Entonces, nosotros podemos generar una historia en la que digamos, Juan hoy está triste porque su profesora no lo llamó, pero la profesora dice que no lo quiera, sino que lo dijo en voz baja, pero al día siguiente, pero ella se disculpó. Y Juan dijo, profesora, estoy triste porque no me llamó. La profesora le explicó que se disculpó y le explicó que el día de mañana lo iba a hacer. Ya está. Entonces, ahora Juan está tranquilo. Entonces, le damos una explicación mediante una historia social, dibujándola y le preguntamos, ¿cuál era la dificultad de Juan? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué dijo Juan? Allí lo importante es que él se exprese. Estoy enojado porque la profesora hizo. Además de eso, ¿cuál fue la solución que buscó, por ejemplo, este niño, ¿no? La solución que él hizo fue preguntarle a la profesora, decirlo directamente a la profesora, no solo con sus compañeros o con sus papás. Y la profesora le pidió disculpas. Entonces, tú escoges, ¿quieres esa solución o prefieres quedarte callado como otra historia en la que yo digo, Pepito no dijo nada, se puso a llorar, estuvo triste con su familia y él se sintió mal? No, yo quiero estar bien, entonces yo elijo la otra historia social. ¿Sí? Esas creaciones de historias sociales utilizando dibujos nos van a ayudar mucho. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que estos tips les haya servido. Ya, lo que mencionaba es, estas estrategias que has referido, ¿son estrategias para autismo o Asperger de alto funcionamiento o tienen también para algún tipo de deterioro? No, estas estrategias en general son de comunicación para todo el trastorno espectro autista, ¿no? Entonces, para los tres niveles, funcionamiento alto, funcionamiento medio, bajo funcionamiento, ¿no? Si hay una diferencia o mayor precisión, podríamos decir que los chicos con alto funcionamiento suelen requerir de mayor atención a nivel pragmático del lenguaje, ¿no? Porque a nivel de vocabulario suelen estar no suele haber un retraso en el caso de ellos y tal vez en algún caso sintáctico, pero no es tan notorio. A nivel pragmático es lo que se tiene que trabajar más. A nivel semántico, sí, los chicos de bajo funcionamiento y funcionamiento medio, ¿no? Y a nivel sintáctico, sobre todo funcionamiento medio. Entonces, como que está diferenciado, pero en sí es para todo el grupo del trastorno espectro autista. Ok, ok, ok. Muy bien. Ok, doctora, ya más claro. Walter me hace la pregunta y me dice, ¿cómo comunicarse con un niño de TEA en todos sus niveles? ¿Hay un formato específico? Ya, o sea, la comunicación va a depender justamente del nivel, del grado de funcionamiento, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, veo que es un chico de alto funcionamiento, Ujú. no va a haber dificultad, por ejemplo, en la comunicación de que yo le haga consultas y él dé respuestas. A nivel pragmático es lo que tendríamos que trabajar un poco más. Si yo le digo, ¿cómo estás? Probablemente, hola, ¿cómo estás? Me va a decir, bien. Y allí tendría que aplicar más estas técnicas, ¿no? Bien. Entonces, bien, no podrías decir, ¿por qué bien, ¿Por qué bien? Bien por tal cosa. Entonces ahí estoy permitiendo que él añade información, por ejemplo. Bien, tal, tal, tal. Entonces yo podría replicar, ¿no? Entonces, esa sería la forma de comunicación con ellos, ¿no? Y en el caso de chicos con funcionamiento medio o bajo, dependiendo del nivel semántico, hay que hablarles claros, pocas palabras, ¿no? Sobre todo a bajo funcionamiento, ¿no? Siempre que nos vean, que nos presten atención. Ese es un tip para todos, ¿sí? Ok. Que haya una interacción. Ok. La última pregunta, María me dice, ¿cuál sería el abordaje para un niño con autolesiones? El tema de las autolesiones. Ya, en cuestión de la comunicación, es importante que la crisis en ese momento pase si se está autolesionando. Ahora, si nosotros sabemos que esa es su forma de expresar, probablemente no está teniendo otra. Entonces tenemos que generar un flujo en el cual él diga, ¿no?
quiero esto, no, pero me molesta, me molesta, estoy enojado, quiero esto, ¿no? Entonces el dame, ¿no? Entonces, ya, en vez de que luego se autolesione, yo le estoy dando una alternativa, ¿no? Entonces, quiero esto, puede estar llorando, no quiero esto. Entonces, si yo modelo para que el niño dé la expresión correcta, se lo doy y evito justamente la autolesión. Asimismo, el tema de la autolesión es a nivel conductual, que se tiene que trabajar mediante pictogramas en las que se busque reemplazar esta. ¿Listo? Entonces, la autolesión me genera dolor, ¿no? Que lo asocie con esto. Sin embargo, si yo hablo, si yo pido, si yo expreso, consigo lo que quiero. Entonces, con pictogramas se hace la asociación. Ok, muy bien, doctora. Muchas gracias, más bien, gracias por la explicación. No sé si quisiera dar algún aporte más. En general, creo que todos estos tips son bastante prácticos. Espero que les haya servido, que les haya agradado. El mundo del lenguaje, la comprensión, los desafíos, las oportunidades es bastante variado, es bastante heterogéneo también las características de esta población, pero esto es lo que usualmente pasa y también recomiendan muchos especialistas, ¿no? Entonces yo creo que también es cuestión de que se busque más literatura y si en otra oportunidad también se da la posibilidad, yo estaré aquí o también me pueden buscar, ¿sí? Les puedo Claro que sí. dar mi correo, ¿no? Es milagros.caguana.cuentas@gmail. Entonces yo estoy segura que también por allí me pueden contactar. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, doctora, muy amable y nada, que tenga muy buena tarde o creo que ya es buenas noches por allá, si no me equivoco. Sí, Ok, muchísimas gracias. hasta luego, nos vemos, cuídese, bye bye, chao, chao.